Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tiempo de edificación para varones. El mensaje de hoy fue predicado por el pastor Luis Gerardo Sánchez con motivo del desayuno para varones. Conviértete en el líder espiritual que debes de ser para tu hogar. Esperamos que esto te inspire, te ayude y te motive para que decidas de una manera clara y contundente amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de tu hogar. Definitivamente vivimos una crisis de masculinidad o una crisis de hombría. Es decir, que el papel del hombre y su responsabilidad están siendo ignorados. Tal vez por falta de información o tal vez por apatía o irresponsabilidad. La irresponsabilidad es la negligencia e incapacidad para cumplir con las obligaciones que debemos asumir. Por otro lado, hay otro factor que también tiene un peso específico en esta crisis de hombría o masculinidad. Vivimos un tiempo de la posverdad, una forma de ver la vida que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que prevalecen las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos. Irresponsabilidad o ver la vida desde una forma distorsionada es uno de los problemas que más ha afectado precisamente el papel y la responsabilidad que todo hombre debe llevar a cabo dentro de la sociedad, su familia y también en la iglesia. En pocas palabras, estos factores que acabo de comentar son reales, tienen un efecto, pero en la iglesia nos preocupa más por un motivo básico. Teóricamente, en la iglesia están los hombres de Dios, los que lo conocen y lo aman. Entonces ellos no deberían de estar en esta condición. Es por eso que tomar un tiempo para reflexionar y mejorar o corregir el rumbo es necesario y pertinente. Así es como lo veía el apóstol Pablo, y en su primera carta a los Corintios, capítulo 16 y verso 13, escribe: Velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. El verso 14 dice así: todas las cosas que hagan, háganlas con amor. La progresión del verso 13 es la siguiente: velad, lo cual quiere decir estén atentos, no se distraigan con nada. En segundo lugar, estén firmes en la fe. Esto quiere decir pongan un buen fundamento. Todo lo que se edifica sobre un buen fundamento permanecerá. Y finalmente, en la progresión de este verso 13 está la parte que dice: pórtense varonilmente. En otras palabras, sean esforzados y valientes. En nuestro grupo de varones, de aquí de El Renuevo, hemos tomado como un libro base el titulado La Resolución para Hombres, escrito por los hermanos Kendrick. Me llamó mucho la atención su declaración inicial. Un hombre no puede ser indiferente a lo que las Escrituras le dicen que haga por su familia y luego felicitarse y esperar que Dios lo considere un hombre fiel. Todo hombre tiene que ver con ojos espirituales la vida y reconocer que las generaciones futuras van a ser afectadas directamente por las decisiones diarias. En la Biblia encontramos un llamado a los hombres a vivir con valentía por nuestra fe y por nuestra familia. La Biblia nos declara partes muy específicas que nos ofrecen un desafío, pero también proveen la ayuda para convertirnos en los hombres que Dios quiere que seamos. ¿Qué quiere que seamos? Líderes espirituales en el hogar. Y no solamente que lo seamos, sino que mantengamos fiel nuestra promesa de amar, proteger, servir y enseñar la palabra de Dios en nuestro hogar de manera continua, de manera clara y exacta. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo
escribe en el capítulo 5 y verso 23, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo deja en claro quién debe ser el jefe de la familia según el diseño de Dios. También deja en claro que la cabeza no puede funcionar sola. Es tan dependiente del resto del cuerpo como el cuerpo lo es de la cabeza. Dios define en esta porción de la Escritura, los versos 25 al 30 del capítulo 5 de Efesios, el papel del liderazgo que se cumple mucho mejor cuando el marido aprende a amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, pero a la vez aprende a entregarse por su familia, por su esposa, por lo que realmente vale la pena. La Biblia deja en claro que los hombres no son líderes por ser más inteligentes, talentosos, organizados, por ser más altos o musculosos. La Biblia enseña que los líderes son los que demuestran valor. Y esto, si estás tomando nota, me agradaría mucho que lo tengas presente dentro de lo que has de recordar de esta charla. La gente puede seguir a un líder aunque éste no sea perfecto, pero nunca estarán tan cómodos de seguir a un hombre que sea cobarde, que sea indeciso o que evada su responsabilidad. Vamos a ver, en primer lugar, 4 recursos indispensables que Dios nos ha entregado para ser los líderes que Él desea que seamos. En primer lugar, en el libro de Josué capítulo 1 encontramos estos recursos. Número 1, le dio al hombre autoridad impartida para que la ejerza responsablemente y para que sea realmente Él quien tome las riendas de su casa. Dice el verso 3 del capítulo 1 de Josué, te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. La autoridad impartida entonces proviene de Dios. Debemos aprender a ejercerla responsablemente, piadosamente y amorosamente. En segundo lugar, el verso 8 dice, te he entregado también mi palabra para que medites en ella de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino, tendrás éxito y todo te saldrá bien en lo que hagas. Autoridad impartida, la palabra de Dios, la presencia de Dios es importante como lo dice Josué 1:9. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios como compañía confiable y como escudo es uno de los puntos fuertes que determinan el carácter de un líder cristiano. Autoridad impartida, solidez en la palabra, anhelo por estar en la presencia de Dios y finalmente Dios le dio a Josué un pueblo que lo apoyara y lo alentara. A ti te ha dado tu familia para apoyarte y alentarte en todo tu proceso de ser el líder espiritual de tu hogar. En 6 ocasiones, en medio de su responsabilidad de liderar al pueblo, Dios alentó a Josué con el mismo desafío: sé fuerte y sé valiente. En Deuteronomio 31 y verso 6 leemos lo siguiente: esfuércense y cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes y no les dejará ni les desamparará. Fue así como Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, tú eres el líder, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor tu Dios a sus padres que les daría. Tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides.
Libro de Josué capítulo 1 y verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Nuevamente, aquí hay un recordatorio de lo que se había dicho. Esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Verso 9, Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¿Por qué querría Dios que Josué escuchara estas palabras tantas veces? Seguramente porque él sabía que un líder suele sentirse abrumado por la responsabilidad. Y una vez que un hombre se siente abrumado por tanta responsabilidad, tiende a volverse temeroso y pasivo. Sin embargo, Dios sabe que la fortaleza y el valor son los ingredientes fundamentales para convertirte a ti y a mí en los líderes que debemos ser en nuestro hogar. Punto número 2. Como parte de nuestra responsabilidad está entender correctamente que mi esposa, tu esposa, nuestro matrimonio son nuestra responsabilidad. Es cierto que en los problemas de pareja ambas partes aportamos para generar un conflicto. Sin embargo, en la perspectiva bíblica, Dios le entrega mayor responsabilidad del éxito o el fracaso del matrimonio al hombre. ¿Por qué? Bueno, por esto, muchos de nosotros solemos seguir el ejemplo de Adán después de haber pecado allá en Génesis capítulo 3. ¿Lo recuerdas? Él, en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a su esposa. Muchos de nosotros a veces tenemos esa tendencia. En lugar de ser responsables y reconocer nuestros errores, buscamos repartir culpas. Nos damos por vencidos. Nos desconectamos para evadir la realidad. La historia está plagada de innumerables ejemplos de hombres egoístas que dominaron, menospreciaron, ignoraron y abusaron de sus esposas y familias en el nombre del liderazgo masculino. Pero quiero dejarte esto claramente en tu mente. La Biblia nos enseña que para que realmente seamos lo que Dios espera de nosotros, podemos aprender a hacerlo mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Es muy difícil que una esposa quiera separarse o dar por terminado su matrimonio cuando su marido aprende a liderarla correctamente, cuando este hombre de Dios se esfuerza y la ama incondicionalmente. Esto es el resultado de entender bien el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él es el ejemplo del liderazgo masculino. Te explico rápidamente. Marcos 10, versos 42 al 45, Jesús llamándolos, les dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, los oprimen. Pero no será así entre ustedes. El que quiera hacerse grande deberá ser el servidor de todos, porque esa es la norma en mi reino. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseña con su ejemplo que todos los que estaban bajo su autoridad, Él los sirvió, los amó, se ocupó de sus necesidades y luego voluntariamente se entregó en una cruz por ellos. Eso, amado hermano,
Amado varón de Dios, eso es tener valor. En tercer lugar, debes recordar lo siguiente: tus hijos son tu responsabilidad. Ya hablamos de que Dios nos ha dado los elementos para poder ser líderes. Ya hablamos de que nuestro matrimonio es nuestra responsabilidad, pero los hijos también lo son. Aunque la esposa que tenemos por lo general pasa proporcionalmente más tiempo dedicada a la atención de los hijos, la Biblia dice claramente que su crianza y desarrollo son la responsabilidad del padre. Deuteronomio 6, verso 4, la palabra de Dios dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice el verso 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios tiene que estar primero en tu corazón, no como un concepto, sino como la forma de guiar tu vida, entender el mundo que te rodea, fortalecer tu matrimonio, desarrollar a tu esposa, servir, amar responsablemente a tus hijos. Los hijos tienden a imitar la conducta de los padres, especialmente en las edades más tempranas. Un hijo puede aprender claramente cómo amar a Dios intensamente viendo el ejemplo de su padre. Pero tristemente también puede aprender lo contrario. Quiero animarte y desafiarte para que tú tomes un compromiso. Promete bendecirlos, protegerlos, servirlos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que ellos puedan ver en ti el ejemplo real de cómo eso es alcanzable y permanente en alguien que ha decidido realmente seguir a Cristo por siempre. Enséñales, pero no con regaños. Hazlo con tu ejemplo. Háblales, acerca por favor tu relación con ellos, aunque estés cansado y ocupado. Acompáñalos, es decir, está presente en sus triunfos y en sus fracasos. Guíalos, muéstrales cómo se hacen las cosas, que te vean a ti haciéndolo para que entiendan bien tu ejemplo. Y finalmente, reafírmalos y siempre ten para ellos palabras de aprobación y de elogio que los levanten y los inspiren. Probablemente tú digas, todo está muy bien, pero yo ya no hice el trabajo que debía haber hecho. Yo ya tengo hijos adultos y los resultados no fueron exactamente los que has descrito en este mensaje. Quiero decirte que Dios nunca llega tarde y siempre llega a tiempo. Tú puedes aprender que aunque hay una crisis de masculinidad, puedes portarte varonilmente y acercar tu relación con tus hijos adultos. No pierdas de vista la meta. Promete amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios. Reconoce tus errores con ellos, muéstrales en dónde estuvo el problema y llámalos para que ellos puedan volver al camino del Señor. Tu matrimonio es tu responsabilidad, tus hijos son tu responsabilidad y tu buen trabajo hará un efecto en ti, en tu matrimonio, en tus hijos y en tu descendencia. Mi oración es porque todo esto que hemos hablado pueda encarnarse vivamente en ti y tengas realmente el deseo de cambiar. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas como hombres para ser lo que tú definiste que fuéramos, líderes espirituales en nuestro hogar. Prometemos bendecir, proteger, servir y enseñar tu palabra a nuestra familia, y para eso te pedimos que nos des valor,
que nos hagas valientes y esforzados, que tu palabra nos guíe en todo momento y que podamos entregarte las cuentas claras y completas de lo que tú nos has dado para administrar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida.